tanto el mensaje que me estaciono, me orillo y me paro y me pongo a llorar. No es una persona que me ha dicho, es varias personas que me han dicho. Me tengo que orillar porque ya no aguanto los sollozos y me hago a la orilla y me pongo a llorar como un niño. ¡Wow! Y eso me ha pasado a mí también muchas veces. ¿Por qué? Porque la palabra es como un martillo que rompe la piedra. Así que, ¿por qué llorar cuando oímos su palabra? ¿Por qué? Porque Yeshua dijo, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna. Entonces, quizás llevamos años de sequedad espiritual. Llevamos años de querer escuchar palabra de Dios y no la escuchamos. Mensajitos de 20 minutos, 40 minutos, y decimos, oye, ¿cómo es que aquí se pasaron desde el amanecer hasta el mediodía a escuchar la palabra? O sea, que aguante. No que aguante. Estaban escuchando algo que no habían escuchado en años, o que nunca habían escuchado. Y Dios dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hay un hambre instintiva de la palabra de tu papá. Hay un hambre que no podemos evitar, no podemos negar. De manera que cuando lo empiezas a escuchar por primera vez, esto es algo que no existe nada en el mundo que te sacie más que escuchar su palabra. El que escuche mis palabras, la información que yo le vaya a dar, Yeshua dijo, de su interior correrán ríos de agua viva. Así que, si es la palabra suficiente para seguir cambiando corazones, si la palabra sigue siendo eficaz, y si vivimos tiempos proféticos como los que habló Amós, el profeta Amós anunció que en los últimos tiempos habría hambre en la tierra. Dice, aquí vienen días en que el Señor enviará hambre a la tierra. Dice, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Dice, andarán errantes, discurrirán de mar a mar, de oriente a occidente, buscando oír palabra de Dios. ¿Y qué dice? Y no la oirán. Así dice, es una profecía. Y es una profecía para los últimos tiempos. O sea, ¿cómo es posible que en una época como la que vivimos de tantas comunicaciones, de tanta información, esta es la era de la información? ¿Qué es lo que dijo el profeta Amós que sucedería en esa era de información? Ausencia de la palabra de Dios y al mismo tiempo una hambre de la palabra de Dios. Por eso prevalecen tanto las religiones y las filosofías y todas esas cosas prevalecen y cada vez hay más. ¿Por qué? Porque la gente está hambrienta.